¿Listo? Dejamos entonces con usted al doctor Manzanilla. Por favor, profesor. Ok, la intención de esta presentación es más que todo darles una motivación a la geometría. Lo que vamos a hablar es básicamente de ciertos problemas que resultan del modelaje. ¿Okay? Al final, ya como es costumbre, les vamos a mostrar unas ecuaciones, me disculpan los insultos que puedan aparecer ahí. Pero aunque se ven simples, van a ser un poco complicadas de entender y la idea no es explicar ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de la motivación y vamos a hablar de la construcción de geometría. Después vamos a ver una serie de aplicaciones donde se pueden utilizar. Y finalmente voy a mencionar un poco las áreas de investigación relacionadas con este tópico. ¿Okay? La motivación, básicamente, cuando uno ve un conjunto de puntos solo, básicamente esconden situaciones. ¿Okay? Una vez que uno incluye líneas, ya empiezan a verse cuerpos para poder trabajar. Y una vez que uno tiene ese tipo de esqueleto, uno puede colocar superficies de tal manera de poder definir luego volúmenes. ¿Okay? Y normalmente volumen es una de las nociones que más nosotros observamos, ¿okay? En el mundo real. Lo vemos en las piezas mecánicas, lo vemos en las motos, los carros, lo vemos en los escritorios, en las mesas, en las sillas, y lo vemos en todos lados. Y básicamente la geometría lo que trata es de modelar ese tipo de cuerpos, aunque sean muy complejos. ¿Ok? La figura básica que ustedes están viendo ahí, ¿cuáles son? Los rectángulos, cilindros. Quiere decir que si fueron a clase de geometría, son las cosas simples que nosotros trabajamos desde el principio. Y con eso podemos formar cuerpos que son complejos. Una construcción geométrica, nosotros la podemos hacer teniendo un volumen, lo podemos rellenar con ciertos elementos para tratar de representar ese volumen. ¿Por qué se hace ese tipo de cosas? Simplemente se hacen las construcciones geométricas para representar volumen, porque uno después quiere estudiar propiedades. ¿Ok? De un material, dependiendo de la física que se esté trabajando, ¿ok? Y los intereses particulares que uno quiera manipular. Uno podría tener geometrías de este tipo y uno puede decir que eso no es conveniente por algún fenómeno que queremos analizar. Esto es simplemente una empacadura de un motor, ¿ok? Y para ver en realidad el complemento del fluido es mejor, en vez de trabajar con triángulo, trabajar con, ¿cómo se llaman las figuritas que estaban apareciendo? Cuadrilátero. ¿Ok? Entonces a veces es mejor trabajar ese tipo de cosas y hay en realidad construcciones que permiten trabajar ese tipo de cosas. Aplicaciones aparecen, por ejemplo, en las posiciones de los álabes de un motor, ¿ok? Que esté funcionando. Simplemente tratar de ver cómo está comportándose eso. Las figuras elementales que están apareciendo, ¿cuáles son? Básicamente es... ¿Por qué son mejores los cuadrados que los triángulos? Eso desde el punto de vista físico o mecánico, los cuadrados permiten generar torsión, los triángulos no permiten generar torsión. ¿Ok? Entonces, ese tipo de problemas aparece entre la diferencia de lo que es un cuadrado y un triángulo. Entonces, eso es algo que hay que tener un poquito de cuidado. Lo que dicen es que el triángulo es muchísimo más rígido que el cuadrado. ¿Ok? No lo puedes doblar. Por tener un grado de libertad más. Sí. ¿Ok? Otra aplicación directa en la parte automotriz, como pueden ustedes ver, esos carritos que ustedes ven ahí, este que es más moderno, está basado en que en círculos, elipses, ¿ok? Cosas que son muy finas. Ese tipo de diseño va orientado a disminuir la resistencia cuando va atravesando o cuando va manejando el carro, de tal manera de generar menor consumo de combustible. ¿Ok? Ese tipo de construcciones, ese es el teatro de la ópera en Sydney. ¿Ok? Ese tipo de construcciones básicamente están basadas en paraboloides. ¿Ok? O lo que es lo mismo, una parábola de revolución. ¿Ok? Ese tipo de construcciones también van orientadas básicamente desde el punto de vista geométrico.
Y si ustedes observan, la mayoría de las construcciones, salvo aquellas que son medio raras que aparecen en España, que se empiezan a hinchar y se vuelven, esas construcciones, aparte de esa, casi todo tiene figuras geométricas que son muy sencillas. Inclusive la figura característica que utilizaron los griegos, ¿cuál creen ustedes que fue? ¿Cuál? ¿Cuál? Parábola. No, el cuadrado, el rectángulo. Esa era su figura favorita. ¿Ok? Ahora que estamos en fútbol, la mayoría de los estadios están diseñados, ¿ok? Y ese trabajo que se hace, que se ve muy bonito, básicamente todo está manejado en figuras que son triangulares o de tipo rombo. ¿Ok? Ese es el Bayern de Múnich, que pasó bien bonito, parece una pelotita de fútbol. Estas son las aplicaciones más directas que ya ustedes han visto, me imagino, cuando vieron física y cuando vieron triángulos semejantes, que es simplemente ver cómo se comporta la sombra de una figura ante el sol. Ahí hay mucho sentido de orientación, muchas cosas, pero eso es geometría básica. ¿Cuál es la figura clásica que aparece ahí? El triángulo. El triángulo. Ese es el que dicta la pauta en ese tipo de problemas. ¿Ok? Otra aplicación menos natural es que la geometría interviene en la generación de las prótesis dentarias. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes lo que hacen es que la encapsulan en cosas que son paralelepípedos rectangulares y pueden analizar comportamiento desde el punto de vista clínico, de ver la simetría de los componentes. Eso dice si la persona va a tener problemas con la mandíbula más tarde, ¿ok? Y se pueden tomar previsiones para corregir cualquier tipo de desviación. Las aplicaciones también incluyen evidentemente los motores. Ese es un motor a turbina, ¿ok? Que no tiene mayores componentes, pero cuando uno trata de desglosar las figuras geométricas que están apareciendo, ¿cuáles ven ustedes ahí? Círculos. El círculo está por todos lados. ¿Ok? Eso nos ayuda a modelar las cosas. Algo que es menos, ¿ok? Son las aplicaciones que van a la industria petrolera. Eso que ustedes están viendo ahí es simplemente un modelo de yacimientos. ¿Ok? El modelo de yacimiento normalmente uno lo puede ver como capas que están colocadas una sobre la otra, y para poder hacer una simulación de yacimiento normalmente hay un tiempo, vamos a decir, de 100%. La mayor cantidad de tiempo se pasa generando la geometría. La geometría consume entre 70 y el 80% en cualquier problema. En los problemas de fluido ocurre lo mismo, en los problemas de estructurales también sucede lo mismo, que son problemas de ingeniería civil. Entonces quiere decir que la parte de generar la geometría es algo que es muy importante. Si son geometrías clásicas, normalmente es así, es fácil. Pero lamentablemente cuando uno está trabajando con un suelo, con una montaña, la geometría es fácil. No, porque hay altos, hay bajos, hay huecos, hay llanos, hay muchas configuraciones que están apareciendo. ¿Ok? Y la mejor manera de representarla es generar un esquema de mallas, por lo menos en este caso las mallas que son de lados cuadrilaterales, y uno podría trabajar con eso. O lo que uno podría decir que eran mallas hexagonales. ¿Ok? En ese tipo de situaciones uno consigue ecuaciones que son, en realidad esto es muy complicado, creo que tiene muchas cosas. ¿Ok? Pero este es un problema donde uno está trabajando con crudo negro, quiere decir que es un petróleo que se considera que no es compresible. ¿Ok? Las ecuaciones completas se pueden escribir de esta manera, ¿ok? Y evidentemente hay técnicas numéricas para poder resolverlo. Esto no tiene resoluciones o soluciones analíticas, ¿ok? Salvo en el caso unidimensional y en casos muy particulares de condiciones de fronteras prefijadas, ¿ok? Ahí van a conseguir soluciones analíticas.
pero de resto son conducciones numéricas. ¿Ok? Una vez que uno tiene yacimiento, que uno sabe dónde está trabajando y está buscando petróleo, hay que abrir huecos. Y hay que meter tuberías porque hay que producir. Pero uno tiene que modelar los tubos. Los tubos se están modelando a través de una figura que es muy simple. ¿Cuál es la figura? Círculo. Un cilindro, y el cilindro se genera a través de Círculo. el círculo. Quiere decir que la figura de base es un círculo. ¿Ok? Y uno borra todos aquellos problemas que se aparecen en la realidad, que las tuberías se doblan, se parten, se contraen, pero uno supone que todo es bonito. ¿Ok? Si no, no se podría trabajar. Una vez que uno coloca ya los pozos con la parte de yacimiento, uno puede darse cuenta de que lo que me interesa a mí modelar, por lo menos los problemas de geomecánica, son los problemas relacionados a el comportamiento alrededor del pozo. ¿Qué significa eso? Aunque pintamos un tubo, puede ser que el tubo en realidad no exista. Es lo que llamamos un hoyo abierto. No tiene ningún tipo de revestimiento y supuestamente está sostenido simplemente por las fuerzas que están actuando sobre el estrato, ¿ok?, que están trabajando. En esos casos a nosotros lo que nos interesa es ver un poco cómo está el fenómeno de colapso en la estructura. ¿Ok? Estas son estructuras que son tierra, no es como el cemento, no es como el hierro, quiere decir que tiene comportamientos elastoplásticos. ¿Ok? Los comportamientos elásticos son los de una liga, que agarran la liga, la estiran, la sueltan y vuelve a tomar su forma. Los elastoplásticos llega un momento donde pasan la parte de elasticidad y cuando se deforma quedó deformado. ¿Ok? Y trata de devolver y toma otro comportamiento desde el punto de vista mecánico. Eso se genera entonces mallas alrededor de los pozos de tal manera de poder trabajar y poder resolver los problemas ligados a la geomecánica. ¿Ok? Cuando uno utiliza mallas tetraédricas, uno está llegando a configuraciones de ese tipo, en los cuales este entrante que ven aquí es lo que está representando al pozo. Y aquí lo que se está haciendo es un análisis de esfuerzo para ver si hay posibilidades de colapso del hoyo y básicamente se estaría taponeando de manera natural el pozo. ¿Ok? Aquí vemos una aplicación, vamos a ver si podemos ver el video. Ahí tienen un video un poco de las aplicaciones que podemos hacer. Todo ese tipo de aplicaciones en realidad tienen varios componentes. Una es que hay una programación bastante fuerte. Eso fue realizado en C++. El generador de mallas que está trabajando ahí, lo desarrollé yo completamente y ayudé a la implementación. Eso fue algo que se hizo en Austin, Texas. ¿Ok? Para la parte de un simulador de yacimiento que tienen ellos allá. Ahí uno ve todas las posibilidades que uno puede hacer, pero lo interesante de la geometría, y como ya nosotros lo hemos podido percibir en las pequeñas clases que hemos tenido, es que la geometría no necesariamente es fácil. ¿Ok? Puede ser muy complicado. Y los programas computacionales lo que permiten es acelerar la manera en la cual nosotros podemos desarrollar las cosas. ¿Ok? Ese tipo de herramientas nos permiten en realidad es acelerar el trabajo. Una vez que las tenemos hechas podemos modelar algunas, vamos a decir, superficies. Esto está simplemente orientado a la parte de yacimiento, siempre y cuando nos den las superficies, ¿ok?, donde se desea buscar o hacer una prospección de petróleo. Si no me equivoco, ese es un campo que está ubicado en Europa y que está colocado como, vamos a decir, un calibrador para todos los que desarrollan programas de petróleo. Entonces pueden hacer simulaciones, ver si coinciden, y ya hay gente que ha hecho miles de simulaciones sobre eso y ya tienen una idea de cuál es el comportamiento esperado. Si uno hace un software y lo prueba con este tipo de data, ¿ok?,
y obtiene los mismos resultados desde el punto de vista histórico de producción de petróleo, quiere decir que tu programa está funcionando bien. Ok, eso es lo que llaman el benchmark. ¿Lo dejamos terminar? Bueno, un poco largo, más adelantado. Ahí lo que se trata de ver es tener en realidad, cuando tenemos ya una partición en forma de tetraedro, ¿ok?, que engloba al yacimiento, es ver un poco, ¿ok?, si la geometría está bien representada. Uno de los graves problemas que se tiene en ese tipo de cosas es que, como ustedes pueden apreciar, la visión no es muy buena. Ahí aparece algo que se está utilizando mucho en los cines, que es lo que llaman cines 3D. La imagen sale en la pantalla. ¿Ok? Esa es la parte de estereoscopía que se utiliza, y eso es muy útil cuando uno está viendo este tipo de figuras. Yo una vez estaba rehaciendo un programa de Maya, sobre todo que estábamos haciendo ese, y yo tenía la impresión que había un hueco en la figura, o sea, una zona que no rellené con un triángulo o con un tetraedro en este caso, pero no se veía. Me acordé que un amigo tenía la tarjeta estereoscópica, me fui para poner para allá, me puse mi lentico, arranqué mi programa, lo calibré, salió la figura de la pantalla. Cuando salió la figura de la pantalla apareció el hueco. Ahí sí se veía el hueco completamente. Y en un problema que había de cavernas, también en un problema de caracterización de yacimiento, las cavernas todo el mundo suponía que existían, pero con el modelo que tenían nunca la podían ver, porque es difícil ver cavernas cuando ustedes están haciendo corte por secciones. Eso es como si ustedes estuviesen haciendo una radiografía del cerebro y dicen, mira, a este señor le falta un pedacito de cerebro aquí. Cuando toman las sesiones, si pueden ver la que está atrás, nunca van a ver el hueco. Igualmente lo montamos en una parte donde utilizamos la estereoscopía, y ahí sí aparecieron las cavernas estaban laterales. ¿Ok? Esos son procesos que ahora se están utilizando mucho y que en realidad facilitan la parte de desarrollo. ¿Ok? Las ecuaciones que intervienen en los problemas de geomecánica, porque estamos trabajando mecánica, pero mecánica en el suelo, ¿ok?, intervienen en esas cosas que están ahí. Y me disculpan la grosería, ¿no? Básicamente ahí lo que hay es tensores de fuerza. ¿Ok? No les voy a explicar todo lo que hay ahí porque en realidad no tenemos ahorita el nivel para entender lo que está ahí. Son cosas raras que las deben de estar aprendiendo, yo diría que en el tercer año, ¿no? Tercer, cuarto año. ¿Ok? Entonces ahí van a aprender, ¿sí? El programa que, o sea, era como un simulador, ¿es parecido al programa de Proteus? Es casi... No, ese es un programa desarrollado por nosotros completamente. No, sí, pero se dijera que es, por ejemplo, el programa de Proteus es para poder modificar, o sea, diseñar algo así. O sea, ok, ¿tiene no. algunas bases? ¿O? Sí, hay similitudes, porque básicamente eso es como un programa de AutoCAD. Lo único es que es más sofisticado porque casi todas las cosas son automáticas. ¿Ok? ¿Empezamos preguntas ahorita o las dejamos a final? No importa, porque todavía falta un poquito. ¿Ok? Pero ya casi termino. Esto es una aplicación, ¿ok?, directa. Esto es un problema que aparece cuando ustedes tienen en la estructura geológica lo que se llama superficie de cabalgamiento. Eso ocurre en las montañas, por ejemplo, vienen fuerzas laterales que comprimen, ¿ok?, la parte de la superficie terrestre de ambos lados, y la reacción es o se hunde o sube. Ese es el origen de la montaña. ¿Ok? Cuando sucede eso, puede haber una presión que modifique un lote que es horizontal y empieza a salir este tipo de cosas. La característica de esta figura es que por compresión hay una propiedad
que es la característica que permite ver si hay conectividades o movimientos de fluido en algunas direcciones, pero normalmente aquí lo que es la permeabilidad se ve disminuida. O sea que la resistencia en esa zona, ¿ok?, puede ser muy grande la resistencia para que pase el fluido de aquí hacia acá o de aquí hacia acá. Quiere decir que si el fluido viniese de esta forma, no le queda otra que tiene que dar la vuelta para seguir. En realidad, cuando hay petróleo, lo que ocurre es una zona de entrampamiento, ¿ok?, en la cúspide. ¿Ok? Para esto, y espero que funcione, este es un programa que nosotros hemos elaborado. ¿Ok? Este programa lo que hace simplemente toma la geometría, lo primero que hace es generar una serie de triángulos y el objetivo final es tratar de generar el esqueleto de la figura. ¿Ok? Cada vez que generamos los triángulos, la primera idea es generar triángulos que van a estar afuera y triángulos que están adentro. Una vez que se generan, se van a eliminar todos los triángulos que están afuera y se quedan solamente los de adentro, y cada triángulo lleva asociado un círculo circunscrito. ¿Ok? Y el círculo está caracterizado por dos parámetros. Uno es el radio y el otro el centro. El centro es el elemento que nosotros vamos a considerar, ¿ok?, para generar el esqueleto. Una vez que tenemos el esqueleto, lo que hacemos ahora es generar compartimientos. ¿Ok? Y sobre esos compartimientos, lo que vamos a hacer es generar mallas cuadráticas. ¿Ok? ¿Por qué generamos mallas cuadráticas y no mallas de otro tipo? Porque la mayoría de la gente fluido lo que les gusta son las mallas cuadráticas. ¿Ok? Porque permite desplazamiento de fluido por las caras del cuadrilátero que se haya generado. Una vez que ustedes tienen ya los compartimientos, se empiezan a generar la cantidad de puntos necesarios para generar compatibilidad entre regiones. ¿Ok? Porque esto lo estamos haciendo solamente desde el punto de vista geométrico, no estamos involucrando para nada ningún concepto físico. ¿Ok? Los conceptos físicos pueden cambiar la manera en la cual nosotros estamos desarrollando algo. Ya falta un poquito. Una vez que tenemos los compartimientos, generamos las mallas, ¿ok?, para poder trabajar. Y una vez que la tenemos ahí, tenemos el problema resuelto de generación de mallas. Si tuviesen que hacer eso con la mano, es capaz que se tarde más de los 5 minutos que se tardó este programa. ¿Okay? Una vez que se tiene esto, uno puede tener entrada de fluido por esta zona y salida por esta zona. Quiere decir que las cosas, ¿ok?, desde el punto de vista de modelaje, vamos a decir que se comportan bien. ¿Ok? Y aquí creo que ya estamos cerca del fin. La área de investigación, evidentemente, es generación automática de mallas, sean tetraédricas, sean cuadrilaterales, triangulares o paralelepípedos rectangulares. ¿Ok? Trabajamos también en teoría de aproximación, eso es generar simplemente espacios de aproximación, ¿ok?, que tienen contenido teórico y que permiten aproximar soluciones en ecuaciones en derivadas parciales, aproximaciones de superficie, caracterizaciones de fluido. Básicamente yo he utilizado desde que empecé elementos finitos de diferentes tipos y de diferentes formas, con diferentes condiciones. Los elementos finitos básicamente lo que tratan es, en un elemento geométrico, considerar toda la fenomenología del problema que están analizando. Después arman rompecabezas y tienen como toda una fenomenología en la zona de trabajo. Una vez que termina la parte de elementos finitos, también trabajo en modelaje y resolución de fenómenos físicos. Eso es muy amplio, o sea, cualquier problema que me dan, yo más o menos trato de resolverlo desde el punto de vista si son ecuaciones diferenciales, si son problemas de aproximación, problemas de teoría, ¿ok? Entonces ahí es donde yo me muevo y muchas cosas más. Gracias.